Bienvenidos a nuestro canal, Evangelio Revelado. Aquí, desentrañamos los misterios y las enseñanzas más poderosas de la Biblia, explorando historias antiguas y su relevancia para nuestro mundo actual. Desde las grandes proezas de Moisés hasta las revelaciones apocalípticas, nuestro canal te llevará en un viaje espiritual y educativo, profundizando en los relatos bíblicos y sus mensajes eternos. En el episodio de hoy, compararemos la obstinación del faraón de Egipto con la situación actual en Venezuela bajo el liderazgo de Nicolás Maduro. Veremos cómo las advertencias bíblicas y las plagas enviadas a Egipto pueden ofrecernos lecciones y advertencias valiosas para nuestros tiempos. Prepárate para una exploración detallada y fascinante, donde el pasado y el presente se encuentran para revelarnos la importancia de la justicia, la libertad y la fe en momentos de adversidad. Comencemos este viaje juntos. En esta ocasión, exploraremos uno de los relatos más épicos y conmovedores de las Escrituras, la historia del pueblo de Israel en Egipto y su liberación. Este es un viaje que comienza con sufrimiento y esclavitud y culmina en una espectacular muestra del poder y la misericordia de Dios. El inicio del exilio en Egipto. La historia del pueblo de Israel en Egipto comienza con José, uno de los 12 hijos de Jacob, también conocido como Israel. José, vendido por sus hermanos, llegó a ser el segundo en mando en Egipto después del faraón, gracias a su habilidad para interpretar sueños y su sabiduría. Durante una gran hambruna, Jacob y sus otros hijos emigraron a Egipto, donde fueron acogidos gracias a la influencia de José, Génesis 41 a 47. La esclavitud de los israelitas. Con el tiempo, surgió un nuevo faraón que no conocía a José ni a sus logros. Este faraón, temeroso del creciente número y poder de los israelitas, decidió esclavizarlos para mantenerlos bajo control. Los israelitas fueron sometidos a trabajos forzados y una opresión brutal, construyendo ciudades para el faraón y sufriendo bajo el yugo egipcio, Éxodo 1, 8-14. El nacimiento y llamado de Moisés. En medio de esta opresión, nació Moisés. Salvado milagrosamente de un decreto del faraón que ordenaba la muerte de todos los niños hebreos varones, Moisés fue criado en la corte egipcia pero nunca olvidó sus raíces hebreas. Un día, tras matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés huyó a Madián, donde vivió como pastor durante 40 años, Éxodo 2. Dios llamó a Moisés desde una zarza ardiente en el monte Horeb, revelándole su plan para liberar a su pueblo de la esclavitud. A pesar de sus inseguridades y objeciones, Moisés aceptó el mandato divino y regresó a Egipto con su hermano Aarón como portavoz, Éxodo 3-4. Las 10 plagas. La liberación de los israelitas no fue sencilla. Faraón se negó repetidamente a dejar ir a los israelitas, lo que llevó a Dios a enviar 10 plagas devastadoras sobre Egipto, cada una más severa que la anterior. 1. Agua convertida en sangre, Éxodo 7, 14-25. La primera plaga transformó las aguas del Nilo en sangre. Moisés y Aarón, siguiendo las instrucciones de Dios, golpearon las aguas con el bastón y el río se tiñó de rojo, matando a los peces y haciendo el agua imbebible. El Nilo era la principal fuente de vida y sustento en Egipto. Esta plaga no solo causó una catástrofe ecológica, sino que también desafió directamente a los dioses del Nilo, quienes eran venerados por su poder sobre el agua y la fertilidad. 2. Invasión de ranas, Éxodo 8, 1-15. Dios ordenó a Moisés que dijera a Aarón que extendiera su bastón sobre las aguas de Egipto, y las ranas salieron en grandes cantidades, invadiendo casas, habitaciones y campos. Las ranas eran consideradas sagradas y relacionadas con la diosa Eket, deidad de la fertilidad y el parto. La sobreabundancia de ranas en todo Egipto desestabilizó la vida cotidiana y la espiritualidad egipcia. 3. Piojos o mosquitos, Éxodo 8, 16-19. Aarón golpeó el polvo de la tierra con su bastón, y el polvo se convirtió en piojos, o mosquitos, que infestaron a personas y animales. Esta plaga afectó gravemente la higiene y la salud pública, haciendo insoportable la vida diaria. Además, desafió a Geb,
el Dios de la tierra, demostrando que incluso el polvo estaba bajo el control del Dios de Israel. 4. Moscas, Éxodo 8, 20-32. Dios envió enjambres de moscas que llenaron las casas y el terreno egipcio, causando estragos en la vida y las actividades diarias de los egipcios. Las moscas no solo causaban molestias, sino que también propagaban enfermedades, afectando la salud y la economía de Egipto. Esta plaga fue un golpe contra el dios Khepri, asociado con los insectos. 5. Peste sobre el ganado, Éxodo 9, 1-7. Una peste mortal afectó al ganado de los egipcios, matando caballos, burros, camellos, vacas y ovejas. Sin embargo, el ganado de los israelitas no sufrió daño alguno. La muerte del ganado afectó la economía y el suministro de alimentos, pues los animales eran esenciales para la agricultura, el transporte y el comercio. Esta plaga también atacó a Hathor, la diosa vaca, y a Apis, el toro sagrado. 6. Úlceras y sarpullidos, Éxodo 9, 8-12. Moisés y Aarón tomaron hollín de un horno y lo esparcieron hacia el cielo, provocando úlceras y sarpullidos dolorosos en las personas y los animales. Las úlceras y los sarpullidos afectaron la salud física de los egipcios, haciéndolos incapaces de trabajar y participar en actividades cotidianas. Esta plaga humilló a Sekhmet, la diosa de la sanación, y a Imhotep, dios de la medicina. 7. Granizo destructivo, Éxodo 9, 13-35. Dios envió una tormenta de granizo y fuego que destruyó cultivos, animales y cualquier persona que no se refugió. Fue una tormenta sin precedentes en la historia de Egipto. El granizo causó devastación agrícola y económica, destruyendo cosechas y matando al ganado que se encontraba al aire libre. Esta plaga desafió a Nat, la diosa del cielo, y a Osiris, dios de la agricultura. 8. Langostas, Éxodo 10, 1-20. Dios envió enjambres de langostas que devoraron todo lo que el granizo había dejado, dejando a Egipto sin vegetación. Las langostas consumieron los cultivos y los árboles frutales, llevando a una hambruna y una crisis alimentaria. Esta plaga desafiaba a los dioses guardianes de la agricultura y la cosecha, como Set y Nepri. 9. Oscuridad total, Éxodo 10, 21-29. Una oscuridad palpable cubrió Egipto durante 3 días, tan intensa que nadie podía moverse de su lugar, mientras que los israelitas tenían luz en sus hogares. La oscuridad simbolizaba el juicio divino y la impotencia de Ra, el dios del sol y la principal deidad del panteón egipcio. Esta plaga sumió a Egipto en una desesperación espiritual y psicológica. 10. Muerte de los primogénitos, Éxodo 11, 1-12-36. La última y más devastadora plaga fue la muerte de todos los primogénitos egipcios, desde el hijo del faraón hasta el hijo del esclavo, pasando por el ganado. Los israelitas se salvaron marcando sus puertas con la sangre de un cordero, lo que llevó a la institución de la Pascua. Esta plaga rompió el corazón de Egipto, llevándolos a una crisis de fe y humanidad. Fue un juicio final contra todos los dioses de Egipto, y finalmente, Faraón permitió la liberación de los israelitas. La Pascua y la partida. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, fue la más devastadora. Antes de que esta plaga ocurriera, Dios instituyó la Pascua, instruyendo a los israelitas a sacrificar un cordero y marcar sus puertas con su sangre para que el ángel de la muerte pasara de largo. Esa noche, el lamento se extendió por todo Egipto, y Faraón finalmente accedió a liberar a los israelitas. Éxodo 12. El Éxodo. El éxodo del pueblo de Israel de Egipto fue un evento monumental. Guiados por una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, los israelitas emprendieron su viaje hacia la libertad. Pero Faraón, arrepentido de haberlos dejado ir, envió su ejército tras ellos. Frente al Mar Rojo, los israelitas parecían atrapados, pero Dios abrió el mar, permitiéndoles cruzar en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron, aniquilándolos. Éxodo 13-14. El camino al monte Sinaí. Tras cruzar el Mar Rojo,
los israelitas comenzaron su viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Este viaje estuvo marcado por numerosas pruebas y milagros, incluyendo la provisión de maná y codornices para alimentarlos y agua que brotaba de la roca para saciar su sed. A lo largo del camino, los israelitas también enfrentaron batallas y desafíos internos, que revelaron tanto su fe como sus debilidades. Éxodo 15-17. La alianza en el monte Sinaí. Finalmente, los israelitas llegaron al monte Sinaí, donde Dios estableció una nueva alianza con ellos. Dios les dio los 10 mandamientos y otras leyes que debían seguir como su pueblo elegido. Esta alianza fue sellada con sacrificios y la aspersión de la sangre del pacto sobre el pueblo. Éxodo 19-24. La historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto es una poderosa narración de fe, perseverancia y el increíble poder de Dios para salvar a su pueblo. Es un testimonio del amor y la fidelidad de Dios, y una fuente constante de inspiración y esperanza para los creyentes de todas las épocas. A través de su viaje de esclavitud a libertad, los israelitas nos enseñan que, con Dios a nuestro lado, ninguna opresión es insuperable y ninguna esperanza es vana. Hoy vamos a hacer una comparación impactante entre la antigua historia bíblica del faraón de Egipto y la situación actual de Venezuela bajo el liderazgo de Nicolás Maduro. Veremos qué lecciones podemos aprender del pasado y qué advertencias nos ofrece la Biblia para el presente. El faraón de Egipto y su obstinación. En la Biblia, el faraón de Egipto es conocido por su obstinación al rehusarse a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. A pesar de las repetidas advertencias y plagas enviadas por Dios a través de Moisés, el faraón endureció su corazón y no dejó ir a los israelitas hasta que sufrió consecuencias devastadoras, culminando en la muerte de los primogénitos egipcios. Paralelos con la situación de Venezuela. 1. Opresión y sufrimiento. Al igual que los israelitas en Egipto, el pueblo de Venezuela ha estado enfrentando una grave crisis humanitaria, económica y social. La falta de alimentos, medicinas y servicios básicos ha llevado a un sufrimiento generalizado. 2. Advertencias ignoradas. El faraón recibió múltiples advertencias a través de Moisés antes de cada plaga. De manera similar, la comunidad internacional, activistas y ciudadanos han advertido repetidamente a Nicolás Maduro sobre la necesidad de un cambio y la urgencia de abordar la crisis. 3. Endurecimiento del corazón. El faraón endureció su corazón, negándose a escuchar las advertencias divinas. Maduro, por su parte, ha sido acusado de ignorar las demandas del pueblo y de la comunidad internacional, manteniendo políticas que han exacerbado la crisis. Posibles consecuencias para Maduro. Si seguimos el paralelo bíblico, podríamos prever que, de no cambiar su curso, Maduro podría enfrentar consecuencias cada vez más severas, al igual que el faraón. Estas consecuencias podrían no ser plagas divinas, pero sí manifestarse en formas de sanciones internacionales, aislamiento diplomático, y un aumento de la presión interna que podría llevar a una inestabilidad aún mayor en Venezuela. 1. Sanciones internacionales. Las sanciones pueden continuar aumentando, afectando aún más la economía y el bienestar del país, similar a como las plagas devastaron Egipto. 2. Aislamiento diplomático. La comunidad internacional podría intensificar su presión, dejando a Venezuela cada vez más aislada, tal como Egipto se encontró en medio de la devastación. 3. Rebelión interna. El endurecimiento del corazón del faraón llevó a una rebelión y al éxodo de los israelitas. En Venezuela, la desesperación del pueblo podría conducir a un levantamiento masivo y a una demanda incontrolable de cambio. La historia del faraón de Egipto nos ofrece una lección clara: la obstinación y la opresión pueden llevar a consecuencias devastadoras. Nicolás Maduro, como líder, tiene la oportunidad de cambiar el rumbo y evitar que Venezuela sufra una calamidad similar. La liberación y el bienestar del pueblo deben ser una prioridad para cualquier líder, y la Biblia nos recuerda las graves consecuencias de ignorar estas advertencias. Y así concluimos nuestro análisis de la obstinación del faraón de Egipto y las posibles consecuencias para Nicolás Maduro si no escucha las demandas de libertad y justicia del pueblo venezolano.
La historia bíblica nos enseña que la opresión y la obstinación pueden llevar a consecuencias devastadoras, pero también nos recuerda que la justicia y la misericordia de Dios siempre prevalecen. Esperamos que este contenido te haya proporcionado una perspectiva valiosa y que te inspire a reflexionar sobre la importancia de escuchar al pueblo y buscar siempre el camino de la justicia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a Evangelio Revelado, para más exploraciones profundas y reveladoras de las enseñanzas bíblicas. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual y educativo. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y te guíe en tu camino. Dios te bendiga.